Bombazo inesperado en el Real Madrid. Brutal decisión sobre Vir. Pero antes, dale al me gusta, suscríbete al canal y quédate hasta el final para saber todos los detalles. Vamos al lío. Madridistas, hay momentos en el fútbol donde el silencio habla más que cualquier titular de prensa. Hay conversaciones que se mantienen lejos de los micrófonos, reuniones discretas en despachos que no aparecen en ninguna crónica, llamadas que se hacen desde números privados y que nunca llegan a filtrarse. Y precisamente en esos espacios donde la información viaja despacio, pero con dirección clara, está tomando forma algo que, si termina de concretarse, puede convertirse en uno de los movimientos más importantes que ha vivido este club en los últimos años. No estamos hablando de un rumor fabricado en alguna redacción con poco trabajo ese día. No estamos hablando de especulación barata construida sobre declaraciones sacadas de contexto. Estamos hablando de una posibilidad real, de una operación que avanza con pasos firmes, que tiene nombre y apellido y que lleva semanas generando conversaciones serias en los círculos que realmente importan dentro del fútbol europeo. El nombre es Rafael Leao y el movimiento que lo rodea es mucho más complejo, mucho más interesante y mucho más cargado de significado de lo que a primera vista puede parecer. En Valdebebas ya se respira un ambiente distinto cuando este nombre sale a la superficie. No es el típico rumor de verano que aparece en junio, infla titulares durante 2 semanas y desaparece sin dejar rastro. Esto tiene otra textura. Tiene la densidad de algo que se está construyendo de verdad, de algo que involucra voluntades reales, intereses alineados y una lógica deportiva que encaja pieza por pieza. Y lo que hace todavía más interesante a esta operación es que no se plantea como un fichaje convencional donde el Real Madrid pone dinero sobre la mesa y el AC Milan dice sí o no. Se plantea como un intercambio estratégico, como una operación de doble dirección que incluiría la salida de Brahim Díaz rumbo al AC Milan. Sí, el mismo Milan donde el malagueño fue feliz, donde fue protagonista, donde la afición lo quiso de verdad y donde dejó momentos que todavía se recuerdan con cariño en la curva de San Siro. Para entender por qué esta operación tiene sentido, hay que entender primero a los 2 jugadores que están en el centro de ella. Porque el fútbol no son solo números, no son solo estadísticas, no son solo millones moviéndose de una cuenta a otra. El fútbol son personas con historias, con ambiciones, con momentos de duda y con momentos de claridad absoluta sobre lo que quieren para sus carreras. Y tanto Leao como Brahim tienen historias que hacen que este movimiento tenga una lógica humana, además de deportiva. Empecemos por Leao. El portugués lleva tiempo siendo uno de los nombres más desequilibrantes del fútbol europeo. Velocidad explosiva, capacidad para romper líneas en conducción, 1 contra 1 demoledor y una sensación constante de peligro cada vez que recibe el balón abierto en la izquierda. En el Milan se ha convertido en un jugador diferencial, en ese perfil que cambia partidos incluso cuando el equipo no está especialmente brillante. Pero también hay matices. En los despachos del fútbol europeo se valora mucho el talento, pero se valora igual la regularidad. Y aquí es donde aparecen las conversaciones internas. En el Milan saben que Leao es una de sus grandes estrellas, pero también saben que su valor de mercado está en un punto alto. Y cuando un activo alcanza ese pico, los grandes clubes empiezan a escuchar. Mientras tanto, en el Real Madrid se vive un momento de planificación muy fina. El club blanco no se mueve por impulsos. No ficha por fichar. Cada movimiento responde a una hoja de ruta que mezcla presente inmediato con visión de futuro. Y en ese tablero, la banda izquierda ofensiva siempre es un espacio que se analiza con lupa. Porque el Madrid quiere seguir siendo dominante en Europa durante la próxima década. Y para eso necesita perfiles que marquen diferencias en noches grandes, en eliminatorias cerradas, en esos partidos donde un regate o una arrancada cambian todo. Aquí es donde el nombre de Leao empieza a encajar con más fuerza. Pero claro, toda operación grande necesita equilibrio. Y ahí entra Brahim Díaz. El malagueño ha demostrado en el Real Madrid que es un jugador útil, talentoso y comprometido. Ha tenido momentos importantes, ha respondido cuando se le ha llamado y ha mostrado una calidad técnica fuera de toda duda. Sin embargo, la competencia en la plantilla blanca es feroz. Cada minuto se pelea como si fuera oro, y no siempre es fácil encontrar continuidad. En cambio, en el Milan la historia es distinta. Allí Brahim ya sabe lo que es sentirse importante. Allí ya demostró que puede asumir galones en ataque, moverse entre líneas con libertad y ser ese futbolista creativo que conecta el centro del campo con la delantera. Por eso, desde la perspectiva estratégica, el intercambio empieza a tener sentido para todas las partes. El Milan recuperaría a un jugador que conoce la casa, que encajó bien en el vestuario y que ofrece un perfil táctico muy útil para la Serie A. El Real Madrid, por su parte,
Incorporaría un extremo puro con capacidad de desborde masivo, algo que siempre cotiza al alza en el fútbol moderno. Pero ojo, porque aquí viene una de las claves más importantes de toda esta historia, la voluntad de los jugadores. En operaciones de este nivel, el dinero importa, los clubes negocian, los agentes presionan, pero si el futbolista no empuja en una dirección concreta, todo se enfría muy rápido. Y según lo que se mueve en los círculos cercanos a la operación, Leao vería con muy buenos ojos dar el salto a un gigante como el Real Madrid si las condiciones se alinean. No se trata de una salida forzada ni de un conflicto con el Milan. Se trata de ambición deportiva. De la posibilidad de competir cada temporada por la Champions, de compartir vestuario con algunas de las mayores estrellas del mundo y de dar ese salto mediático que solo unos pocos clubes pueden ofrecer. Mientras tanto, Brahim tampoco vería con malos ojos un regreso a Milán si eso significa volver a tener un rol protagonista semana tras semana. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque en Valdebebas no quieren precipitarse. La dirección deportiva del Real Madrid está analizando cada variable: coste total de la operación, encaje táctico, impacto en la masa salarial, proyección futura del jugador y, por supuesto, la reacción del vestuario. Nada se deja al azar. Las próximas semanas pueden ser absolutamente decisivas. Si las conversaciones siguen avanzando al ritmo actual, este movimiento podría pasar de ser una posibilidad seria a convertirse en una negociación formal con todas las cartas sobre la mesa. Madridistas, estamos ante una historia que todavía se está escribiendo, pero que ya empieza a tomar forma real. Así que atentos al canal, porque en cuanto haya novedades de verdad sobre el posible intercambio entre el Real Madrid y el AC Milan por Rafael Leao y Brahim Díaz, aquí las vas a tener al instante. Y ahora te pregunto a ti, ¿harías este intercambio? ¿Ficharías a Leao aunque implique la salida de Brahim? Rafael Leao siempre ha mirado al Real Madrid como el destino donde quiere dar el salto definitivo. No es un secreto inventado por la prensa ni una historia fabricada para generar clics. Es algo que se ha ido deslizando con la sutileza de quien sabe que no puede ser demasiado explícito en público, pero que tampoco quiere esconder lo que siente. Su entorno lo ha transmitido en los canales adecuados, con las personas correctas y en el momento oportuno. Y el Real Madrid, que tiene la capacidad de distinguir perfectamente entre el jugador que usa su nombre como palanca de negociación y el jugador que de verdad sueña con vestir de blanco, ha escuchado, ha prestado atención y ha empezado a mover sus fichas. Porque este club no funciona persiguiendo a quien no quiere venir. El Madrid espera a que el jugador lo desee con la misma intensidad con la que el club lo desea a él. Cuando esa convergencia existe, cuando el deseo es genuinamente mutuo, las operaciones se cierran con una fluidez que asombra al mundo entero. Lo hemos visto muchas veces en la historia reciente. Los grandes fichajes de este club no han sido conquistas forzadas, han sido encuentros naturales entre ambición individual y ambición colectiva. Leao tiene 26 años. Para un extremo con sus características físicas, eso es exactamente la edad donde todo confluye de la mejor manera posible. Ya no es la promesa que necesita tiempo para entender el juego a alto nivel. Ya no es el joven que se deja llevar por la emoción y pierde el hilo en los momentos decisivos. Pero tampoco es el veterano que arrastra el peso de los años. Tiene la experiencia suficiente para entender lo que exige el fútbol de élite y tiene el cuerpo y la mente en el punto más alto de su rendimiento posible. 26 años en un extremo físico como él es sinónimo de plenitud. Pero más allá de la edad y de las estadísticas, lo que hace a Leao especialmente atractivo para el Madrid es su perfil. Madridistas, seamos honestos. Hemos visto partidos esta temporada donde el equipo dominaba el balón, lo distribuía con criterio, lo movía de banda a banda con paciencia, pero algo faltaba. Faltaba ese momento de ruptura. Faltaba ese instante en que un jugador agarra el balón en el carril izquierdo, encara al defensor y lo deja clavado antes de que pueda reaccionar. Faltaba alguien que generara miedo real en la mente del lateral rival desde el minuto 1. Alguien que obligue al rival a jugar condicionado. Y Rafael Leao genera exactamente eso. No porque sea el jugador más técnico del mundo. No porque tenga el mejor primer toque del continente. Lo genera porque tiene una combinación de atributos que, juntos, son extremadamente difíciles de contener: velocidad explosiva, potencia física en carrera, conducción a máxima velocidad sin perder control y, sobre todo, una mentalidad agresiva en el 1 contra 1. Es de esos jugadores que, aunque falle 2 o 3 intentos, vuelve a pedirla. Vuelve a encarar. Vuelve a insistir. Y en el fútbol de élite, esa insistencia termina rompiendo partidos. Y aquí es donde la conversación se vuelve realmente interesante. Porque el Real Madrid no solo analiza talento en bruto, analiza encaje,
contexto y proyección dentro de su ecosistema competitivo. El club sabe que no basta con ser desequilibrante en una liga concreta. La pregunta clave siempre es la misma: ¿puede este jugador trasladar su impacto a las noches grandes de Europa? En el caso de Leao, la respuesta dentro del club cada vez genera menos dudas. Su evolución en los últimos años no ha sido lineal, sino escalonada, propia de futbolistas que van entendiendo progresivamente cómo administrar su talento. Ha aprendido cuándo acelerar y cuándo pausar, cuándo insistir en el desborde y cuándo soltar el balón para no romper la estructura colectiva. Ese crecimiento táctico es, para muchos analistas del club, tan importante como sus condiciones físicas. Porque el Real Madrid no necesita únicamente un extremo que corra. Necesita un jugador que entienda los momentos del partido, que sepa convivir con fases largas de posesión y que, aún así, tenga la capacidad de encender el partido con una sola acción. Además, hay un factor psicológico que en Valdebebas se valora muchísimo: la personalidad competitiva. Leao no es un jugador que se esconda cuando el partido se espesa. Puede tener altibajos, como cualquier extremo creativo, pero no se borra del mapa. Sigue pidiendo el balón incluso cuando el contexto no es favorable. Y esa resiliencia competitiva encaja con el ADN que el club lleva décadas construyendo. Otro punto que seduce especialmente es su perfil físico. En un fútbol cada vez más atlético, donde los espacios se reducen y las defensas están mejor organizadas, tener un extremo de casi 2 metros de zancada que puede recorrer 40 metros en conducción sin perder ventaja es un arma táctica de primer nivel. No es solo un recurso ofensivo, es una herramienta para romper bloques bajos que, en muchas fases de la temporada, se convierten en el principal problema del equipo. Porque seamos claros, el Real Madrid se enfrenta semana tras semana a rivales que defienden muy juntos, muy atrás y con ayudas constantes en banda. En ese escenario, la figura del regateador insistente cobra un valor diferencial. No todos los extremos pueden sostener el 1 contra 1 durante 90 minutos. Leao sí tiene ese perfil. Ahora bien, dentro del club también existe una lectura prudente. Nadie en el Madrid toma decisiones impulsivas, por muy atractivo que sea el jugador. La dirección deportiva analiza variables económicas, contractuales y de timón estratégico. El Milan no es un vendedor fácil, y cualquier operación de este calibre requiere precisión quirúrgica. Ahí entra en juego la paciencia histórica del club blanco. El Madrid rara vez entra en subastas descontroladas. Prefiere esperar el momento exacto en el que la operación se vuelve viable tanto deportiva como financieramente. Y, según fuentes cercanas al entorno del jugador, ese momento podría empezar a acercarse si las condiciones adecuadas se alinean. Mientras tanto, el nombre de Rafael Leao sigue orbitando en el radar blanco. No como un capricho pasajero, sino como una posibilidad estratégica que encaja con varias de las necesidades estructurales del equipo. Porque, al final, más allá de rumores, cifras y especulaciones, la pregunta que flota en el ambiente es muy simple. Si el Real Madrid decide dar el paso, ¿está Leao preparado para asumir el peso de vestir la camiseta más exigente del fútbol mundial? Muchos dentro del club creen que sí. Y si esa convicción termina imponiéndose, el próximo gran movimiento en el mercado podría estar mucho más cerca de lo que parece. ¿Cuántas veces hemos visto al Real Madrid llegar al último tercio con el rival completamente encerrado, moviendo el balón de lado a lado, acumulando posesión, y aún así sin encontrar la llave definitiva? Es una escena que se ha repetido más de lo que al madridismo le gustaría admitir. Mucho dominio, muchas llegadas, pero a veces falta ese jugador que rompa el guión cuando el partido se vuelve previsible. Rafael Leao es precisamente ese tipo de llave. No porque sea un mago que resuelva todo por sí solo, el fútbol moderno ya no funciona así, sino porque es de esos futbolistas que obligan a las defensas a tomar decisiones incómodas cada pocos segundos. Si lo dejas solo en el 1 contra 1, te destroza por velocidad, potencia y desborde. Si decides mandarle ayudas constantes, empiezas a romper tu propia estructura defensiva, y ahí es donde el rival paga el precio. Porque el verdadero valor de Leao no está únicamente en lo que hace con el balón, sino en el caos táctico que provoca a su alrededor. Es un generador de ventajas permanentes. Y aquí entramos en uno de los puntos más importantes de todo este debate: el impacto de Leao en el Madrid no sería solo individual. Sería sistémico. Cambiaría el ecosistema ofensivo del equipo de forma profunda. Imagínate a un delantero centro del Madrid jugando con un extremo que fija constantemente por la izquierda, obligando al lateral rival a no soltarse y al central a vivir en tensión permanente. Imagínate a los mediocampistas blancos llegando desde segunda línea con más carriles interiores liberados, porque la defensa rival está basculando de forma agresiva hacia el costado de Leao.
Imagínate las transiciones del Madrid, que ya son letales de por sí, con un jugador de su potencia atacando espacios abiertos a campo largo. Sería, sencillamente, terror para cualquier defensa europea. Porque hay algo que encaja especialmente bien entre Leao y el ADN reciente del Madrid, la verticalidad. En transición ofensiva, el portugués es dinamita pura. No es un extremo estático que necesita recibir al pie y frenar el juego. Es un futbolista que puede recibir en carrera, romper líneas conduciendo y plantarse en el área en cuestión de segundos. Pero hay más. En fase sin balón, aunque a veces se le critique por irregular, Leao tiene la capacidad física para participar en presiones tras pérdida y, acto seguido, recorrer 40 o 50 metros para aparecer en zona de remate. Ese ida y vuelta, bien trabajado en un contexto competitivo como el del Madrid, es oro puro en el fútbol moderno de élite. Ahora bien, para entender completamente la magnitud de la operación, hay que hablar de la otra pieza del tablero, Brahim Díaz. Porque Brahim no es un descarte cualquiera. Ni mucho menos. Es un jugador querido dentro del vestuario blanco, respetado por su profesionalidad y muy valorado por el cuerpo técnico por su capacidad para moverse en espacios reducidos. Su talento entre líneas es evidente, y lo ha demostrado tanto en el Madrid como en su etapa anterior en el AC Milan, donde disputó más de 120 partidos y dejó buen recuerdo en San Siro. El problema de Brahim en el Madrid nunca ha sido la calidad. Ha sido, sobre todo, el contexto competitivo. La competencia ofensiva del equipo blanco es feroz. Cada minuto se paga carísimo. Cada partido exige impacto inmediato. Y en ese ecosistema, los jugadores de perfil asociativo como Brahim suelen necesitar continuidad para mostrar su mejor versión, algo muy difícil de garantizar cuando compites con tanta estrella por posición. No es casualidad que, incluso jugando muchos partidos, su promedio de minutos haya tendido a bajar por la presión interna de la plantilla. En el Milan, sin embargo, la ecuación cambia por completo. Brahim conoce el club. Conoce la ciudad. Conoce la exigencia de San Siro. Y, lo más importante, ya demostró allí que puede ser protagonista en un equipo grande. Durante su etapa en Italia fue pieza importante y dejó huella en la afición rosonera, lo que hace pensar que una segunda etapa podría encontrar a un Brahim más maduro, más hecho físicamente y más decisivo en el último tercio. Desde el punto de vista económico, además, la operación tendría lógica para la directiva de Florentino Pérez. No nos engañemos, el fichaje de Leao sería caro. Muy caro. Su contrato en Milán incluye una cláusula altísima y su valor de mercado está entre los más elevados de Europa para un extremo de su edad y perfil. Incluir a Brahim en la negociación serviría para amortiguar el golpe financiero inmediato, algo que el Madrid suele valorar mucho en operaciones de gran calibre. Sería una fórmula clásica del club, talento por talento más ajuste económico. Además, el mensaje al mercado sería potente. En un contexto donde la Premier League sigue disparando el listón económico y acumulando talento ofensivo, la llegada de Leao al Bernabéu se interpretaría como una declaración clara de ambición deportiva. Sería el típico movimiento que no solo mejora la plantilla, sino que también manda un aviso a Europa. Pero como siempre en el fútbol, la pregunta final no es solo táctica ni económica. Es estratégica. ¿Compensa perder a un jugador de rotación fiable como Brahim por apostar por un perfil más desequilibrante como Leao? ¿Encajaría el portugués en la cultura competitiva del vestuario blanco? ¿Y hasta qué punto el Madrid necesita realmente otro extremo diferencial? Ahora te toca a ti, madridista. ¿Fichas a Leao sin dudarlo? ¿Tiene sentido el intercambio con Brahim? Te leo en comentarios. Dale like si quieres más bombazos del mercado blanco y suscríbete para no perderte lo que viene.